Buenos días, niños y niñas de grado sexto. En la clase de mecatrónica del día de hoy vamos a empezar a ver aplicaciones a circuitos en serie y paralelo. Como fecha para el día de hoy tenemos 20 de mayo del 2020 y el propósito para nuestra clase va a ser realizar ejercicios aplicados al cálculo de resistencias en serie y paralelo en circuitos electrónicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a aprender a calcular matemáticamente el valor de las resistencias dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo. ¿Listos? Entonces recordemos que los circuitos en serie se dan cuando las resistencias están consecutivas una tras la otra, ¿cierto? Recordemos que están en fila una tras la otra. ¿Listos? Acá podemos ver el ejemplo del diagrama esquemático y el diagrama pictórico de construcción de ejercicios aplicados a los circuitos en serie. Y por último, en la parte derecha vemos la fórmula para nosotros poder solucionar el cálculo de circuitos en serie, el cual es la suma de las resistencias totales que tenga el circuito. ¿Listos? Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, para mi ejemplo, tengo el siguiente circuito, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar que es un circuito en serie? Porque las resistencias o los componentes electrónicos que lo conforman están el uno tras del otro. Como podemos ver, el circuito inicia en este polo. Perdón. El circuito inicia en este polo, ¿verdad? Circula y finaliza en este punto. Por lo tanto, el circuito es en serie. Entonces, como nos decía la fórmula, que es la suma, la resistencia total o la resistencia total del circuito es la suma de cada una de las resistencias presentes en el plano electrónico. Entonces simplemente colocamos resistencia total, ¿listos? Es igual a la resistencia 1, que en este caso es esta y tiene un valor de 20 ohmios. Entonces resistencia total es igual a 20 ohmios más esta resistencia, que tiene un valor de 40 ohmios. Por lo tanto, resistencia total es igual a 40 más 20, 60. Y dejamos el valor de la resistencia, que es en ohmios. ¿Listos? Entonces la resistencia total que circula por el circuito, perdón la redundancia, es de 60 ohmios. ¿Listos? Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo también podemos ver que el total de resistencias o de componentes electrónicos que tiene nuestro circuito está en serie. ¿Por qué? Porque solo tienen una vía para completar el circuito, un solo camino. ¿Listos? De esa manera sabemos que el circuito es en serie. Entonces, teniendo en cuenta esto, según la fórmula para nosotros calcular circuitos en serie, es resistencia total es igual a la resistencia 1, que en nuestro caso es esta y mide 30 ohmios, más la resistencia 2, que es esta, ¿cierto? Y mide 5 ohmios.
más la resistencia 3, que es esta, ¿cierto? Y tiene un valor de 6 ohmios. ¿Listos? Por lo tanto, tenemos que la resistencia total es igual a 30 más 5, 35, más 6, 41 ohmios. No se les olvide la medida. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito es 41 ohmios. ¿Listos? Ahora vamos a ver cómo se calculan las resistencias en paralelo. Acá es en paralelo, me disculpo. Entonces, recordemos que las resistencias de paralelo, los circuitos en paralelo, perdón, es cuando los componentes electrónicos, en este caso las resistencias, están acomodadas paralelamente, una junto a la otra. Acá podemos ver el ejemplo de un circuito en paralelo. Como podemos ver, las resistencias están una junto a la otra, ¿cierto? Y comparten ciertos puntos que se llaman nodos. En este caso, estos puntos, ¿listos? Y para hallar este tipo de resistencias es 1 sobre la resistencia total. ¿Listos? Acá me disculpan, en este caso voy a colocarles un pequeño ¿qué? La fórmula está mal planteada. La fórmula iría de la siguiente manera: es 1 sobre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre 1 más la resistencia 3. ¿Listo? La fórmula iría de esta manera. Vamos ahora a ver unos ejemplos aplicados a los circuitos en paralelo. Entonces, como podemos ver acá, siempre que ustedes vean estos pequeños punticos sobre el circuito, es que son nodos. ¿Listos? ¿Qué quiere decir el nodo? Nodo es un punto que en común que comparten dos circuitos electrónicos, ¿cierto? Como podemos darnos cuenta, esta resistencia y esta resistencia comparten este punto en común, y eso es un nodo. ¿Listos? Cuando ustedes vean nodos, eso les va a indicar que el circuito está en paralelo. ¿Listos? O simplemente recordemos que un circuito en paralelo es cuando hay muchos caminos para llegar al final. Si iniciamos por este lado, acá hay un camino para llegar al final del circuito, y aquí tenemos otro camino para llegar al final del circuito. ¿Listos? De esa manera ustedes pueden identificar cuando un circuito es en paralelo, cuando presentan este tipo de nodos. ¿Listos? O cuando ustedes, al evaluar el circuito, pueden darse cuenta que para llegar al final del circuito hay varias opciones. Entonces, según nuestra fórmula, ¿qué nos decía? Nuestra fórmula nos decía que para hallar el cálculo de circuitos en paralelo es 1 sobre la resistencia total, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que la resistencia total de este circuito va a ser igual a resistencia total es igual a 1, ¿listo? Siempre se usa la misma fórmula, 1 sobre, ¿listos? 1 sobre la resistencia número 1, que en este caso tiene un valor de 4 ohmios, ¿cierto? Entonces 1 sobre 4 ohmios, ¿listos? Más, nuevamente 1 sobre la resistencia 2, que en este caso tiene un valor de 3 ohmios.
y solucionamos esto. Entonces, ¿qué tenemos que solucionar primero? Quiero que presten aquí mucha atención. Primero tenemos que solucionar esta suma de fracciones. ¿Listos? Esa suma de fracciones es la que vamos a ejecutar como primera medida. Entonces voy a correr un poco el ejercicio acá y vamos a iniciar con esa suma de fraccionarios. Entonces vuelvo y bajo, resistencia total es igual a 1, siempre vale 1 aquí arriba, bueno, 1 sobre la solución de esta fracción. Entonces recordemos que para solucionar suma de fraccionarios usamos la carita feliz que les enseñaron en matemáticas, ¿cierto? Que es este por este más este por este y este por este, ¿cierto? La carita feliz. Entonces tenemos que 1 por 3, 3, más, ¿listos? 1 por 4, 4, sobre el producto de los denominadores, que es 4 por 3, 12. ¿Listos? Y no se les olvide que aquí va el símbolo de resistencia. Entonces vamos ahí. Ahora, ¿qué podemos solucionar? Podemos solucionar estos dos numeradores, ¿cierto? Entonces resistencia total es igual a 1 sobre 3 más 4 nos da 7, ¿cierto? Sobre 12. Y la letra omega, que es el símbolo de resistencia, nunca se nos olvide. Ya teniendo esto, ¿qué es lo que ustedes van a hacer acá? ¿Listos? Entonces, si recuerdan la división de números fraccionarios, que usábamos la ley de la orejita, ¿cierto? Pero en este caso yo voy a hacer lo siguiente. Siempre van a hacer lo mismo. Entonces, RT es igual a, ¿listos? Entonces voy a multiplicar este por este, ¿listos? Y ese resultado lo voy a dejar en el numerador. Entonces, si tenemos 12 por 1, 12, ¿cierto? Y queda en el denominador, en el numerador, perdón. Y en el denominador va a quedar este solito. Siempre lo van a hacer igual. Este va a quedar, ¿listos? Entonces 12 sobre 7. Y la palabra, el símbolo omega, que es el de ohmios, ¿cierto? Pero no lo podemos dejar en forma de fracción. Siempre lo tenemos que representar en número decimal o entero, ¿listos? Entonces en este caso RT es igual a, recordemos que para convertir un número fraccionario a decimal, lo único que tenemos que dividir es numerador dentro del denominador, ¿listos? Entonces lo voy a realizar en esta parte. Entonces tenemos que dividir 12 entre 7. Y al dividir 12 entre 7 empezamos. ¿Cuántas veces está 7 en 12? 7 en 12 está una vez. 1 por 7, 7. A 12, 5. ¿Cierto? ¿Listos? Continuamos. Entonces nos preguntamos cuántas veces está 7 en 5. Como no está, entonces agregamos una coma al cociente y un 0 al lado del residuo. ¿Listos? Y seguimos. ¿Cuántas veces está 7 en 50? 7 en 50 está 7 veces. 7 por 7, 49 a 51. ¿Listos? Agregamos otro 0 y miramos de nuevo cuántas veces está 7 en 10. 7 en 10 está una vez. 1 por 7, 7 a 10.
3, ¿cierto? Y este es el número que vamos a tomar como resistencia total. Entonces, por lo tanto, la resistencia total es 1,71 ohmios. ¿Listos? Ese es el resultado para mi ejercicio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Usamos la fórmula, ¿cierto?, para hallar el ejercicio. Ejecutamos todos los procesos y por último nos dio este resultado. Vamos a ver ahora un último ejemplo. Por último vamos a ver este ejercicio. Tenemos que observar si es un circuito en serie o un circuito en paralelo. Como recordamos, un circuito en serie, la forma más fácil es ver si dentro de nuestro circuito hay varias vías para llegar al final, ¿cierto? Como podemos ver, acá tenemos 3 vías para llegar al final del circuito, ¿cierto? O simplemente ustedes identifican estos pequeños punticos que, si recuerdan, los llamamos nodos, ¿verdad?, para identificar que el circuito es en paralelo. Entonces, ya habiendo identificado que el circuito es en paralelo, procedemos a desarrollar el ejercicio matemático. Entonces tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre 1 sobre el valor de la resistencia número 1, que en nuestro caso es esta, ¿verdad?, que tiene como valor 2 ohmios, más uno sobre el valor de la resistencia 2, que en este caso es esta que tenemos acá, que es 5 ohmios, más 1 sobre el valor de la resistencia 3, que en este caso es esta que tenemos acá, que tiene un valor de 6 ohmios. Y procedemos a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer yo en este caso es resolver estas dos fracciones, ¿listos? Y al resultado de esa le voy a sumar esta fracción. Yo lo voy a hacer de esta manera, ¿listos? Hay maneras en donde nosotros podemos resolver las 3 fracciones al tiempo. Sin embargo, van a haber momentos en donde van a ser 4 o 5 valores de resistencia, entonces se vuelve un poco complicado. En ese sentido, entonces siempre voy yo de ahora en adelante a sumar estas dos fracciones y el resultado de esas dos fracciones se lo voy a sumar a la tercera fracción. ¿Listos? Entonces, continuando, tenemos que la resistencia total es igual a, recordemos que en este caso es 1 sobre el valor de estas dos, ¿cierto? Recordemos que la solucionamos con el método de la carita feliz. Entonces 1 por 5, 5, ¿cierto?, más 2 por 1, 2, sobre el producto de los denominadores, perdón, acá es 2, listo, sobre el producto de los denominadores, perdón, que es 5 por 2, 10, ¿cierto? Y bajamos esta fracción tal cual está. Entonces eso nos da un resultado de un sexto de ohmio, ¿verdad? Aquí no se les olvide colocar siempre el símbolo de ohmio. Bueno, ya lo coloqué ahí, qué pena, a mí se me olvidó. Continuando con esto, tenemos que
la resistencia total es igual a nuevamente 1 sobre el resultado de esta fracción, que es 5 más 2, 7, ¿cierto? Sobre 10 ohmios, no se nos olvide, más, bajamos esta tal cual está, 1/6 de ohmio. ¿Listos? Ahora sí, procedemos a resolver esta fracción. ¿Listos? Esta fracción con el método que ya conocemos. Entonces tenemos que resistencia total es igual a 1 sobre el proceso de estas dos fracciones usando el método de la carita feliz. Entonces tenemos que 7 por 6, 42, ¿cierto? Más 1 por 10, 10 sobre el producto de estos dos, 10 por 6, 60. Perdón, acá 60, ¿cierto? ¿Listos? Este iba en negro, qué pena, ahí me equivoqué, ahí va en negro. Entonces, siguiendo nuestro ejercicio, tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre el resultado de esto. Esto nos da 42 más 10 nos da 52, ¿cierto? Sobre el denominador, que es 60. ¿Listos? Esto lo podemos simplificar hallándole mitad, ¿verdad? Entonces mitad de 52 y mitad de 60. ¿Listos? Vamos a mirar la mitad de 52, permítanme un momento. $26, ¿cierto? Entonces, mitad de 52, 26, mitad de 60, 30, podemos seguir hallándole mitad. Mitad de 26 es 13, ¿cierto? Y mitad de 60 es 15. Por lo tanto, esto nos da resistencia total es igual a 1 sobre, acá yo saqué, le saqué cuarta, ¿sí? Permítanme un momento. Acá le saqué cuarta, ¿cierto? Cuarta de 52 es 13. Y cuarta de 60 es 15. ¿Listos? Ya habiendo simplificado la fracción, nos queda realizar el proceso de la oreja, ¿cierto? Entonces multiplicamos este por este, ¿listos? Y a este lo dejamos solito en el denominador. Entonces tenemos que, resistencia total es igual a 1 por 15, 15 sobre 13, ¿cierto? Se me ha olvidado colocar el símbolo ohmio, no se les olvida a ustedes, perdón, acá ohmio, 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 listos, no se les olvide. Y como no puede quedar representado a través de un fraccionario, tenemos que convertir el fraccionario en decimal. Entonces, para convertir fraccionario en decimal, simplemente dividimos numerador entre denominador.
Entonces dividimos el numerador, que es igual a 15, entre el denominador, que es 13. ¿Listos? Y resolvemos esta división. ¿Cuántas veces está 13 en 15? 13 en 15 está una vez. 1 por 13, 13 a 15, 2, ¿cierto? Continuamos. ¿Cuántas veces está 13 en 2? Como no está, entonces agregamos un 0 al residuo y una coma al divisor, perdón, al cociente. ¿Listos? Y nos preguntamos nuevamente, ¿cuántas veces está 13 en 20? 13 en 20 está una vez. 1 por 13, 13 a 27, ¿cierto? Volvemos a agregar un 0 acá. Miramos cuántas veces está 13 en 70. 13 en 70 está, entonces 13 en 70 están 5 veces. 5 por 13, 65 a 70, 5, ¿listos? Y lo podemos dejar hasta ahí. Traten de usar siempre 2 decimales, bueno, no vamos a usar más, solo 2 decimales. Entonces este es nuestro resultado, ¿verdad? Entonces tenemos que la resistencia total de nuestro circuito es 1,15 ohmios. ¿Listos? Perdón, borro acá un momento. La división la hacen aparte del proceso, para que no se confunda. Entonces este es el resultado de nuestro ejercicio. Resistencia total es igual a 1,15 ohmios. ¿Listos? Ahí les dejo todo el proceso para la solución de esto. Los dejo por el día de hoy. Van a hacer una serie de ejercicios similares a las que yo realicé y me las envían por Google Classroom o correo electrónico. Gracias.